Bien, perfecto. Entonces vayan dando el presente en el chat. Ahí veo que ya están dando el presente. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces voy a maximizar mi presentación de hoy. Hoy nos toca ver la clase 3 de la unidad 3, que sería ecuaciones, ¿sí? Esto que vamos a ver hoy es una parte de ecuaciones, no es lo de ecuaciones completo, sino que es solo una parte. O sea, hoy solo llegamos hasta ecuaciones cuadráticas. Vamos a ver ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Así que bueno, comencemos entonces la clase de hoy. Ahí paso la diapositiva. Bien, comencemos con conceptos así muy básicos. Una ecuación lineal es una ecuación de primer grado, que también, o sea, decir ecuación lineal o de primer grado son sinónimos, ¿sí? Estamos hablando de sinónimos. Y en ese tipo de Profe, ecuaciones tienen una incógnita. Sí, decime. disculpe, yo no me pude conectar a dos clases. ¿Con ese tema no hay drama, con el tema de la asistencia o sí? O sea, sí, debería, o sea, tenés que tener un cierto porcentaje, un 75 de asistencia al curso. ¿Sí? Si no, Profe, yo le tengo Listo, una gracias. pregunta. ¿cómo? Yo tengo una pregunta. Sí, decime. Yo y unos cuantos compañeros más, el sábado partimos de viaje de egresado y no nos vamos a poder conectar la semana siguiente. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, ustedes están, a ver, bueno, mándenme un mail a mí, así yo los tenga en cuenta. Mándenme un mail avisándome quiénes son los que se van, porque sí, nosotros los tenemos en cuenta cuando se van de, justo que esta época de gira de egresado. No hay problema. Mándenme un mail, ¿sí? Diciéndome qué tiempo se van a ausentar y quiénes son. ¿Bien? Dale, muchas gracias. Yo lo voy a tener en cuenta. Perfecto. Bueno, como les decía, entonces hoy vamos a ver ecuaciones lineales, que son las ecuaciones más simples que ustedes ya han visto en los primeros años de la secundaria, y vamos a ver ecuación cuadrática, que es una ecuación que tiene la variable x está elevada al cuadrado, ¿sí? También se suele denominar ecuación de segundo grado, o sea, son sinónimos, ecuación cuadrática y ecuación de segundo grado, ¿sí? Veamos qué significa resolver una ecuación, ¿sí? Resolver una ecuación, y lo leo de la pantalla, significa encontrar el conjunto solución que verifique la igualdad. Para ello, debes efectuar operaciones a ambos miembros para llevar la ecuación a su mínima expresión. Y esto que está acá es súper importante. Parece algo muy obvio, pero es súper importante porque esto encierra una propiedad que es la más útil para, o sea, es la propiedad que nos permite resolver las ecuaciones. Se llama propiedad, la voy a anotar ahí, uniforme. Esta propiedad es la que nos permite resolver las ecuaciones. Si no existiera esa propiedad, no podríamos resolverlas. ¿Y qué dice la propiedad uniforme? La propiedad uniforme dice, si yo tengo una ecuación, supónganse que tengo esta ecuación de acá abajo, y en esa ecuación yo hago algún cambio, o sea, ese cambio significa la transformo de alguna manera, y voy a ser más específico. ¿Qué sería esa transformación? Si yo le multiplico un número en un miembro, debo multiplicar el mismo número en el otro miembro para que la ecuación siga teniendo las mismas soluciones, o sea, no cambia. O sea, la ecuación que yo tengo es una ecuación equivalente a la primera. Entonces, la propiedad uniforme yo puedo sumar en ambos miembros, restar en ambos miembros, multiplicar en ambos miembros, dividir en ambos miembros, elevar al cuadrado ambos miembros de una igualdad, o, perdón, elevar al cuadrado o sacarlo en la raíz. ¿Se acuerdan que en una ecuación que aquel llamábamos miembro? Primer miembro era el de la izquierda y segundo miembro era el de la derecha. Entonces, todo lo que dice la propiedad uniforme es, todo lo que yo haga en el primer miembro, lo debo hacer en el segundo, y la ecuación que yo tengo va a seguir siendo la misma. Va a seguir teniendo las mismas soluciones que la original. Entonces,
Vamos a ver un ejemplo muy simple. Dice, resolver la siguiente ecuación y vamos a resolverlo con la propiedad uniforme. Ya sé que ustedes estarán pensando, bueno, no, pero no nos han enseñado así, a nosotros nos han enseñado que si de un lado queríamos pasar para el otro, si está restando pasa sumando, y si está sumando pasa restando, y si estaba multiplicando pasa dividiendo, o si estaba dividiendo pasa multiplicando. Eso es cierto, pero esa forma de resolver es ya cuando uno ya tiene experiencia y es una forma, digamos, viene de la propiedad uniforme, le da agilidad al cálculo, la vamos a ver después, pero lo hagamos de manera correcta, como corresponde. Fíjense, tenemos 2x más 4, entonces, ¿qué pasa si restamos 4 en ambos miembros? O sea, tengo 2x más 4, entonces la propiedad uniforme me dice, si resto 4 acá y del otro lado resto 4, ¿sí? Lo voy a marcar con felpón para que ustedes vean. Estoy restando esta cantidad y resto la misma cantidad del otro lado. La propiedad uniforme me dice que esa ecuación es equivalente a la original. ¿Cuál es la original? Esta, la de partida, ¿sí? Me va a dar las mismas soluciones que la de partida. Entonces vengo y digo, 2x, 4 menos 4, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces no lo pongo directamente porque no tiene sentido que lo escriba al 0. 16 menos 4, 12. 12. Bien, entonces, ahí ya tengo 2x igual a 12. ¿Se acuerdan que en una ecuación lineal, o sea, de primer grado, les habrán, seguro los profes que han tenido, le habrán dicho, las x se juntan en un lado, se resuelven por un lado, y los números se resuelven por otro, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos aplicar en ambos miembros para que x quede sola ahora? La dividimos en 2, en ambos miembros. Podríamos dividir en 2 o podríamos multiplicar por un medio que es equivalente. La dividamos en 2, entonces a esto lo divido en 2 y a esto lo divido en 2 en ambos miembros. Seguimos aplicando la propiedad uniforme. Luego, ¿qué hacemos? Al dividir en 2 se va este 2 con este 2, ¿no es cierto? Y queda x igual a 12 sobre 2, 6. 6. Entonces, fíjense que hemos arribado a la solución de la ecuación de manera, o sea, aplicando exclusivamente propiedad uniforme, ¿sí? Entonces, en las ecuaciones se suele especificar el resultado diciendo el conjunto solución, o sea, CS, es igual a 6. Acá viene otro punto importante. En una ecuación que tiene x elevado a la 1, como máximo yo puedo tener una solución. Esta ecuación lineal, la ecuación lineal, tiene una solución. No puede tener más de una, ¿sí? Ese es un límite que me impone, digamos, algebraicamente, un límite que me impone, digamos, que x esté elevado a la 1, siempre voy a tener una solución. No puedo tener más. Si x está elevado al cuadrado, voy a tener 2 soluciones, ¿sí? Si x está elevado al cubo, voy a tener 3 soluciones y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, sigamos un poquito más. Acá tenemos más ejemplos de cómo se puede aplicar la propiedad uniforme. Acá dice que dos ecuaciones son equivalentes en los siguientes casos. Fíjense. Entonces tenemos x más 3, partimos de acá de x más 3 igual a 15. Entonces, ¿qué hizo acá la cartilla? Esta es la cartilla teórica. Lo que hizo es sumar 5 acá y sumar 5 acá de este lado, ¿sí? Entonces aplicó la propiedad uniforme. Al hacer eso, le queda... Profe, pero ¿de dónde sale el 5? Lo elegís vos, de acuerdo a lo que te convenga. En este caso, o sea, perdón, en general se suele elegir un valor para que se cancele. O sea, si yo tenía x más 3 igual a 15, lo que a mí más me hubiera convenido elegir hubiera sido menos 3. Porque si yo acá resto menos 3 y acá resto menos 3, lo que hago es cancelar este 3 con este menos 3, entonces me queda x igual a 12. ¿Estamos? Claro. Entonces, pero la cartilla no ha elegido con ese criterio, la cartilla ha elegido cualquier valor como para mostrar que esta ecuación a la que yo llego, o sea, x más 8 igual a 20, es equivalente a esta ecuación, o sea, va a dar las mismas soluciones. Sigue siendo, sigue dando las mismas soluciones, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, tenemos la misma ecuación de arriba, o sea, x más 3 igual a 15, pero
la cartilla elige multiplicar por 2. Entonces, si multiplicamos por 2 en ambos lados, lo que hacemos es, después hacemos distributiva acá, por ejemplo, y nos queda 2x más 6. Y 2 por 15, 30, ¿sí? Es una ecuación equivalente a la primera, ¿sí? Bueno, eso es lo que le vengo comentando, así se va aplicando la propiedad uniforme. Pero dice, cuidado, acá hay que prestar atención, si se multiplican ambos miembros de una ecuación por una expresión que contiene variables, o sea, lo que no debo hacer con la propiedad uniforme es multiplicar con variables. O sea que la propiedad uniforme solo me sirve cuando yo multiplico números, o divido números, o sumo números, o resto números. Pero si yo multiplico con una variable, ahí surge un problema. Y lo que dice acá es posible no obtener ecuaciones equivalentes, ya que pueden introducirse raíces extrañas. Cuando habla de raíces extrañas, está hablando de soluciones extrañas. Vamos a ver un ejemplo de qué sería. Fíjense, tengo mi ecuación de partida, 3x igual a 6, ¿sí? Partimos de esa ecuación. En la ecuación de partida, ¿cuál sería la solución? El 3 lo paso dividiendo, o si quieren aplicando propiedad uniforme, sería divido en 3 acá y divido en 3 acá. Entonces, ¿qué me quedaría? X igual a 2 como solución. Ahora veamos qué pasaría si multiplico a la ecuación de arriba por x. O sea, yo tengo 3x igual a 6. ¿Y qué pasa si vengo ahora y digo, bueno, a ver, ¿qué voy a multiplicar? Voy a aplicar la propiedad uniforme multiplicando por x en ambos lados. ¿Qué creen que va a pasar? Va a quedar 3x por x, x cuadrado, igual a 6x, ¿sí? Luego, ¿qué puedo hacer acá? Puedo el 6x pasarlo restando al otro miembro y dejarle igualada a 0 a la ecuación. Así. Y ahí puedo sacar factor común, que conviene cuando uno tiene estas ecuaciones cuadráticas incompletas, ya vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, saco factor común, por ejemplo, 3x. Entonces me quedaría x menos 2 igual a 0. Y ahí, visto como factor común, yo tengo dos posibles soluciones acá. O que, como en un producto, si alguno de los dos es 0, ya todo ya da 0 acá. Entonces, o x es igual a 0 una solución, o x menos 2 es igual a 0. O sea, x igual a 2 es la otra solución. ¿Qué creen que pasó en esta segunda? O sea, cuando multiplicamos acá por x en ambos lados. A la original, recuerden que la original era esta. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué notan que ocurrió? Da dos soluciones en lugar de una. Claro, ahora ya se acuerdan que en la original yo tengo una solución y ahora da dos soluciones. O sea, al multiplicar por una x, o sea, por una variable, yo le estuve introduciendo involuntariamente, si es que no me doy cuenta, le estoy metiendo una solución más a la ecuación y eso no es cierto porque mi ecuación original no tenía dos soluciones, tenía una sola. ¿Se entiende? Esta es la que no debería estar, x igual a 0, que yo la introduje al multiplicar por x acá y por x acá. O sea, con este ejemplo, espero que se entienda de que la propiedad uniforme de multiplicar en ambos miembros por lo mismo, o dividir, o restar, o sumar por lo mismo, solo puede ser hecha con números, nunca debe ser hecha con letras, porque si no, introduzco soluciones extrañas en la solución, valga la redundancia, ¿sí? ¿Se entiende eso o alguien tiene alguna pregunta? Esto es para que tomen conciencia de eso y no lo hagan nunca. ¿Se entendió? Digamos, ¿cuál es el concepto, digamos? Sí. Bueno, sigamos un poco más. Veamos la ecuación lineal o de primer grado. A alguno le parecerá que estas ecuaciones son demasiado simples, y es cierto, son demasiado simples, pero bueno, la idea es recorrerlas desde lo básico hasta lo que no es tan básico, ¿sí? La ecuación lineal se la define como ax más b igual a 0. Esa es una ecuación lineal. Fíjense que si en x no aparece nada, es como que x está igualado a la 1, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Esta ecuación se resolvería, por ejemplo, a b pasándolo restando y después a pasamos dividiendo a.
Entonces nos queda que la solución de esa ecuación lineal es menos b sobre a. Entonces decimos que el conjunto solución es menos b sobre a. ¿Sí? Es lo que veníamos haciendo con números, nada más que acá está formalizado con letras. Ahora, ¿cómo llegamos a esa solución? Bueno, acá sería un ejemplo de cómo está hecho con propiedad uniforme. Fíjense, teníamos ax más b igual a 0, ¿sí? ¿Qué hace la cartilla acá que está en azul? Le resta b de este lado y le resta b de este lado, ¿sí? Entonces, al restarle b de ambos lados, fíjense que este menos b con este b se va, y me queda que ax es igual a menos b, ¿sí? ¿Qué hizo lo próximo que hizo la cartilla en esta línea? Lo que hace la cartilla es multiplica por 1 sobre a, que es lo mismo que dividir en a. Multiplica en ambos lados por 1 sobre a. ¿Y qué gana con eso? Que al multiplicar por 1 sobre a, se irían esto, a con a se va, y entonces queda x sola de este lado. Y entonces del otro lado queda menos b sobre a, o sea, lo reacomoda y da la solución que ustedes ven acá arriba, ¿sí? Esa sería la manera de resolver esto con propiedad uniforme, ¿ok? Es lo mismo que venimos viendo ya. ¿Por qué multiplico por 1 sobre a? Porque 1 sobre a por a da 1. O sea, esto se llaman inversos multiplicativos, ¿sí? O el recíproco. Bien, digamos un poco más. Acá vamos a ver otro ejemplito resuelto con propiedad, sí, otro ejemplo con propiedad uniforme. Fíjense, tenemos 3x más 5 igual a 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos restar 5 en ambos miembros, entonces queda 3x, desaparece este 5 de este miembro y aparece un menos 5 acá. Lo que hicimos es restar en ambos lados, ¿sí? O sea, resté 5 y acá es 0 menos 5. ¿Sí? Entonces este 5 con este 5 se va y queda 3x igual a menos 5. Luego, si dividimos por 3 en ambos lados, o sea, acá dividimos en 3 y acá dividimos en 3, nos queda que este 3 con este 3 se va y x es igual a menos 5 tercios. O sea, el conjunto solución sería menos 5 tercios. ¿Ok? Vamos con otro, a ver otro ejemplo. Tenemos 5x igual a 15. Entonces esto sería 15 dividido, esto podríamos dividir en 5 y acá también dividir en 5. Entonces 5 con 5 se va y 15 dividido en 5 da de 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el conjunto de solución de esa ecuación muy sencilla es 3. ¿Ok? Bueno, ahí la cartilla teórica les daba una serie de ejercicios para que ustedes practiquen. Por ejemplo, lo hagamos al 4. Ustedes me ayudarán. Tenemos 9 quintos más 4 por x igual a 0. ¿Cómo me ayudarían a despejar aplicando propiedad uniforme? Restaríamos 9 quintos en ambos extremos, en ambos miembros, perdón. Restar 9 quintos en ambos miembros. Bueno, restemos. A ver. Ya lo voy a poner con otro color. Como no me queda, a ver, lo voy a borrar primero así porque no me dejó espacio. Lo voy a escribir acá igual a 0. Entonces, ahora sí me da espacio para escribir con verde. Restamos 9 quintos acá y acá también le vamos a restar 9 quintos. 9 quintos positivos con 9 quintos negativos se va, ¿no es cierto? Entonces ya me va quedando 4x igual a menos 9 quintos. ¿Y ahora qué podemos hacer? Lo podemos dividir en 4 a ambos miembros o podemos multiplicarlo por 1/4 a ambos miembros. Sí, podemos hacer exactamente cualquiera de esas dos. Supónganse que lo multipliquemos por 1/4 acá y lo multiplicamos por 1/4 acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el primer miembro? Esto se puede simplificar, ¿no es cierto? 4 con 4. Y de manera tal que x me queda sola de este lado. ¿Sí? Y del otro lado, ¿cómo se multiplican fracciones? ¿Cómo se? Derecho. O sea, sí, horizontal, eso quiere decir derecho. Bien. Entonces, menos por más, quedaría menos el resultado. 9 por 1, 9 arriba, y 5 por 4, 20. ¿Estamos? O sea que el resultado de la ecuación hecho con propiedad uniforme sería menos 9 veinteavos. ¿Ok? Digamos un poco más.
Fíjense algunos ejemplos de resolución. También vamos a ir rápido porque es más de lo mismo. X más 2 igual a 5. Entonces, ¿qué hace acá? Resta 2 y resta 2. Entonces, este 2 con este 2 desaparece y aparece 5 menos 2 de este lado. Y 5 menos 2 es 3. ¿Sí? Conjunto solución es 3. La cartilla pone S de solución, pero yo prefiero llamarle CS de conjunto solución. Algunos libros le llaman así. ¿Sí? Y se lo pone, fíjense que se lo pone entre llaves, porque es un conjunto. Y las soluciones van adentro de las llaves, ¿sí? Si tiene una solución, va una, y si no, van todas las que haya. Veamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2, habría que restar 9 de este lado y 9 de este lado. Entonces, 9 con este menos 9 se van, y queda 3x igual a menos 9. Y acá podríamos multiplicar por un tercio y multiplicar por un tercio. Entonces, 3 con 3 se simplifica, y acá la tercera de 9 es 3, y la tercera de 3 es 1. Entonces, quedaría x igual a menos 3, como ustedes están viendo acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos un raíz de 3 como coeficiente de x? No es mucho más complicado que lo otro. Sería, lo primero que tendremos que hacer acá es restar 6 de este lado y 6 de este lado. Yo lo pongo acá arriba porque no me entra, no tengo espacio, ¿sí? Pero sería eso. Entonces, luego tenemos raíz de 3x y tenemos 8 menos 6, que es 2. ¿Sí? El 6 con este menos 6 se va. Luego, ¿qué podría hacer? Acá podría dividir en raíz de 3, y acá podría dividir, o sea, multiplicar por 1 sobre raíz de 3. Entonces, este raíz de 3 con raíz de 3 se va, me queda x sola, y de este lado me queda 2 sobre raíz de 3. ¿Sí? Después habrá tiempo para aquellos que se acuerden de racionalizarlo a esto para que la raíz no me aparezca en el denominador, pero esa es otra historia, ¿sí? La del conjunto solución sería 2 sobre raíz de 3. Y fíjense que este ejemplo es el que acabamos de resolver, que yo lo elegí recién al azar, lo elegí al 4, y fíjense que ahí está resuelto, ¿sí? Da menos 9/20, como ustedes podrán ver, ¿sí? Digamos un poco más. Entonces, acá hemos visto algo muy simple. Hemos visto ecuaciones lineales, ¿sí? Ahora, lo que faltaría acá es ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una ecuación cuadrática o de segundo grado? Como ustedes pueden ver ahí, es una ecuación que x está elevado al cuadrado, ¿sí? Al menos tiene x elevado al cuadrado. O sea, por ejemplo, la ecuación 4x cuadrado igual a 1, por ejemplo, esa es una ecuación cuadrática. Fíjense que esta está incompleta porque le faltaría el término lineal y el término independiente acá, ¿sí? A se denomina coeficiente del término cuadrático, B se denomina el coeficiente del término lineal, y C se denomina término independiente, como cuando veíamos en polinomios, ¿se acuerdan? En polinomio hemos visto que A es el coeficiente principal, B, en este caso B sería el del lineal y C el independiente. Bueno, acá se denominan así esos coeficientes y son muy importantes porque nos permiten resolver la ecuación, esos valores. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? La ecuación cuadrática cuando está completa, o sea, cuando tiene los tres términos de estos que están acá arriba, cuando tiene ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números, son coeficientes, se la debe resolver con esta fórmula. Esta fórmula se llama, a veces le llaman resolvente, y otras veces, o sea, y se la conoce también, porque digamos, hay mucha evidencia de que la inventó esta fórmula, la demostró, mejor dicho, un hindú, Bhaskara, algo así se escribe, el hindú. O sea, se la conoce como fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara, ¿sí? ¿Qué dice la fórmula de Bhaskara, que es muy conocida en matemáticas? Una de las pocas fórmulas que hay que acordarse de memoria en matemáticas. Dice, x1, 2 significa las dos soluciones, la x1 y la x2, se la puede obtener como el coeficiente b, o sea, el negativo del coeficiente b, o sea, menos b, más menos, ya vamos a ver que más menos, para el que no la conozca todavía, es, para una solución se toma el signo más, y para otra solución se toma el signo menos ahí. De raíz de b cuadrado menos 4 por a por c,
todo dividido en 2a, ¿sí? Entonces, cuando tengan una ecuación cuadrática, ustedes van a tener que apelar a la fórmula de Bhaskara. Ahora, si la ecuación cuadrática no está completa del todo, a veces es más fácil, se la puede resolver sin la fórmula de Bhaskara. Pero cuando la ecuación cuadrática está completa, sí o sí hay que ir a la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Entonces, x1 y x2 son los resultados de la fórmula de Bhaskara, o sea, de la fórmula resolvente x1 y x2. Me va a dar ahí dos valores. Bueno, esos dos valores yo la puedo poner a esta ecuación cuadrática que está en forma polinómica, yo la puedo poner factorizada, como a por x menos x1 por x menos x2, donde x1 es el valor que me dio acá y x2 es el valor que me dio acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, dice, cuidado, el conjunto S puede tener dos elementos, en cuyo caso, x1 distinto de x2, si tiene dos elementos, o sea que me den las dos soluciones distintas. Puede tener un solo elemento, o sea que me dé que x1 sea igual a x2. También me puede dar eso, la solución. O me puede dar que no es ninguno. ¿Cuándo no tengo soluciones? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Cuándo no tendría soluciones? ¿Alguien lo vio esto en la secundaria? Ahí está, posible, o sea, puede tener dos soluciones distintas, dos soluciones iguales, o que no haya solución, pero ¿cómo hago yo para saber cuándo no hay solución? Cuando la raíz es menor que 0. Claro, cuando esta raíz de la fórmula de Bhaskara, o sea, la parte que es b cuadrado menos 4 por a por c, eso se hace menor que 0. Cuando lo de adentro se hace menor que 0, ahí no tengo solución porque la solución es un número complejo, ¿sí? De hecho, se suele tomar, no se toma la raíz, directamente se toma esto. Se analiza esto, ya vamos a ver qué nombre tiene esto. Cuando da menor que 0, yo de antemano ya sé qué tipo de, o sea que no va a tener solución en mi ecuación cuadrática, o mejor dicho, va a tener soluciones, pero son números complejos, y los números complejos no los vemos en este curso, sino se lo ve en primer año en la facultad, ¿sí? Entonces, por el momento nosotros decimos que cuando me da negativo adentro de la raíz, las soluciones no tienen solución dentro del conjunto de los números reales. ¿Estamos de acuerdo? Veamos un ejemplito. Tenemos 3x cuadrado más x menos 14 igual a 0. ¿Sí? Los coeficientes son, el que acompaña a x cuadrado sería el a. El que acompaña a x, o sea, el 1, si no hay nada es un 1, sería b. Y el que acompaña a menos 14 sería c. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo introducimos a la fórmula. Fíjense, tenemos menos b. Entonces escribimos menos 1 en la fórmula. ¿Sí? Ahí voy a borrar un poquito. O sea, escribimos menos 1 en la fórmula. ¿Sí? Luego, tenemos más o menos 1 al cuadrado menos 4 por 3, o sea, 4 sería de la fórmula. ¿Lo ven acá? El 4 de acá. Por 3, que sería A, y por menos 14, que sería C de la ecuación. ¿Sí? Y abajo ponemos todo sobre 2 por 3. ¿Estamos? O sea que sería 2 por A. Al ir resolviendo eso, fíjense lo que nos va quedando. 1 al cuadrado, o sea, esta es la parte que está dentro de la raíz. 1 al cuadrado menos 4 por 3 y por menos 14, fíjense, esta parte es la que quedaba acá dentro de la raíz, esta parte. ¿Sí? Bueno, eso es 1 al cuadrado es 1. 4 por 3, 12, o sea, pero quedaría menos 12 por menos 14. Y eso da 100 más 168. 1 más 168, 169. Y luego hay que sacarle la raíz. Entonces nos queda nos queda 13, entonces nos queda menos 1 más menos 13 sobre 6. Y de ahí se bifurcan dos soluciones. X1 sería menos 1 y usamos el signo más. ¿Sí? Y X2
sería menos 1 menos 13 sobre 6. Usamos el signo menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, menos 1 más 13, ¿cuánto es? 14. Menos 12. 14. 12. 12. Menos 1 más 13 es 12. Dividido en 6, De 2. 12. Esa sería la primera solución. Y menos 1 menos 13, Menos 14. Menos 14. menos 14 sobre 6. Entonces esto a lo sumo lo podemos, para dejarlo en fracción, lo podemos simplificar. La mitad es 7 y la mitad es 3. Entonces nos quedaría este resultado, ¿sí? Ahí tenemos los dos resultados de la ecuación. De manera tal que la ecuación original, esta que era 3x cuadrado más x menos 14 igual a 0, fíjense que no, las soluciones son x1 igual a 2, x2 igual a menos 7 tercios. ¿Ok? Y también la podemos dejar expresada así a la ecuación. Una ecuación cuadrática de forma factorizada. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ustedes díganme. ¿Alguien me quiere? Ya saben que pueden interrumpirme cuando quieran. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Podemos seguir? Bueno, si seguimos un poquito más. Pregunten con confianza, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía hace un rato era que se puede hacer un análisis del discriminante. ¿Y qué es el discriminante? Es lo que está dentro de la raíz. Discriminante lo voy a resaltar acá. Con amarillo. Esto se llama discriminante. Y es lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Que sería delta es b cuadrado menos 4 por a por c. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, o sea, viendo el signo de lo que me da b cuadrado menos 4 por a por c, ahí se bifurcan tres posibles soluciones, que es las que hablábamos recién. Si delta, o sea, si b cuadrado menos 4 por a por c me da positivo, significa que adentro de la raíz me va a quedar un número positivo, significa que me va a dar, o sea, en dos soluciones, un x1 y un x2 va a tener mi solución. En cambio, si delta da igual a 0, significa que adentro de la raíz me va a quedar igual a 0, y ese es un caso donde tengo dos soluciones iguales. Por ejemplo, les doy un ejemplo, que x1 sea igual a x2 y que sea igual a 2. ¿Sí? Ese sería un ejemplo donde el tanto x1 como x2 valen 2. ¿Sí? Y después tenemos el tercer ejemplo que lo hemos hablado hace un ratito, que es si el discriminante que... Recuerden que el discriminante se lo escribe con esta letra griega que se llama delta, que es la D mayúscula en el alfabeto griego. Se la usa mucho en matemáticas. Si delta, que es delta mayúscula, que es el discriminante, me da menor que 0, ¿sí? O sea, a ver, ahí está. Si delta es menor que 0, lo que va a ocurrir es que no tengo soluciones de mi ecuación. O sea, o las soluciones son números complejos que todavía nosotros no sabemos, o mejor dicho, ustedes no saben todavía resolverlos, ¿sí? Así que bueno, ahí quedaría como que no tiene solución en este caso. ¿Ok? Entonces, ahí en la cartilla les daba una serie de ecuaciones cuadráticas en la cartilla teórica para resolver. Veamos si están resueltas acá, por ejemplo, seleccionado el ejercicio 1 de la cartilla, que sería este de acá. Vamos a resolver de nuevo otra ecuación cuadrática que es 4x cuadrado más 5x menos 6 igual a 0. Vamos a tratar de resolverla. ¿Cuánto vale a, b y c en la ecuación? 4, 5 y menos 6. 4, 5 y menos 6. ¿Ok? Bien, entonces, tenemos 4, 5 y menos 6. Determinamos las raíces de la ecuación. Raíces es lo mismo que soluciones en la ecuación, ¿sí? Porque si la ecuación cuadrática ya está igualada a 0, entonces esto es como, ¿se acuerdan como raíces de un polinomio? Raíz de un polinomio era cuando el polinomio quedaba igualado a 0, entonces todos los valores de x que lo verificaban se llamaban raíces. Bueno, en la ecuación es lo mismo. Si la ecuación está igualada a 0,
todos los valores de x que verifican esta ecuación se llaman raíces o soluciones, son sinónimos, ¿sí? Entonces, tenemos a igual a 4, b igual a 5 y c igual a menos 6. Decimos entonces la ecuación es menos b, más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a que es 4 y por c que vale menos 6, sobre 2 por a. Entonces a menos 5 sigue estando como, queda igual, 5 al cuadrado es 25, y 4 por 6, por menos 6 es menos 24, por menos 4 da 96, y 25 más 96 es 121, raíz de 121 sabemos que es 11. De manera que ahí se abren dos soluciones, una solución es con el signo más en el medio, y la otra solución es con el signo menos. Entonces sería menos 5 más 11 sobre 8, que eso nos da 3/4, y menos 5 menos 11 sobre 8, menos 5 menos 11 es menos 16 sobre 8, eso nos da menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, abajo lo que podríamos hacer es colocarla a la ecuación de manera factorizada. Cuando uno la va a poner de manera factorizada, tiene que insertar la solución que me dio, pero con signo cambiado. Y acá, fíjense, esta daba menos 2, entonces cuando la voy a meter acá dentro de la ecuación, la tengo que poner como más 2. ¿Estamos de acuerdo? Y acá podrán ver que el conjunto solución es 3/4 menos 2. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo antes que siga? Esto, como verán, es muy mecánico, y esta es una fórmula bastante conocida que se la usa mucho en la secundaria, así que probablemente muchos de ustedes todo esto que les estoy explicando ya lo sepan. Pero bueno, por cualquier cosa lo explicamos de nuevo. Bueno, continúo. Fíjense el ejercicio 3. Acá es más de lo mismo, o sea, tenemos una a es un medio, b es igual a 3, ¿sí? Que es el coeficiente que acompaña a x cuadrado, y c el que el término independiente. Al reemplazar hacemos menos b, fíjense que b es igual a 3, esto es menos b, hacemos b al cuadrado, menos 4, por a que es un medio, y por c que es 17. Cuando estamos resolviendo, 3 al cuadrado es 9, 3 al cuadrado es 9, y 4 se simplifica con 2, y entonces nos quedaría 34 acá. 9 menos 34, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? No tiene solución. Claro, Porque si es un se número fijan, complejo. lo que está dentro de la raíz da menos 25, y menos 25 es lo que acabamos de ver, es el discriminante que da menor que 0. Y ese era el caso, cuando me da la raíz, me queda ahí negativa la raíz, es que no tiene solución, ¿sí? Por el momento decimos que no tiene solución. ¿Estamos de acuerdo? Este es un ejemplo para que ustedes vean que puede dar tranquilamente, puede haber un ejercicio que la raíz que no la puede encontrar porque no tiene solución, dentro del conjunto de los números reales. ¿Sí? Bien, entonces, hasta acá ha sido la explicación teórica de la clase, hemos visto algunos ejemplos, algunos ejercicios. Empecemos a ver algunos ejercicios de la cartilla, ¿sí? Entonces, veamos, vemos un ratito uno de los ejercicios, ya vamos al descanso. Vemos algunos ejercicios y después seguimos. Dice, resuelve las siguientes ecuaciones. Y tenemos, yo le seleccioné del el 35b. Algo que se me pasó decirle es que en esta clase tenemos que ver del ejercicio 35 de la cartilla, de la unidad 3, al ejercicio 41, incluiría esta clase, que son ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de ecuaciones? Lineal. Lineal, perfecto. ¿Y qué podemos hacer ahí? Pasar las X para un miembro y los términos independientes para otro. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es ya dejar de resolver, ya no lo vamos a resolver con la propiedad uniforme, porque eso está bien a los fines teóricos, a los fines académicos, pero es un poco lento y tedioso hacerlo con propiedad uniforme, entonces lo vamos a resolver como ustedes seguro lo han aprendido en la secundaria.
Acá hay que juntar las X de un lado y los números que están acá de otro. Entonces, de otro miembro. ¿Qué podría hacer? Tengo 6X acá y podría pasar restando, esto está sumando, el 3X puedo pasar restando al otro miembro. Y este que está negativo acá, ¿cómo pasa el 12 para el otro miembro? Pasa con, Restando. pasa con la operación contraria. Estaba sumando, pasa restando. Bien, entonces, 6X menos 3X, ¿cuánto sería? Es como restar manzanas. 6 manzanas menos 3 manzanas, 3X 3X. Bien. Y menos 5, menos 12, fíjense que los dos son negativos. menos 17. Bien, perfecto. Y ahora, 3X igual a menos 17 sobre 3. bueno, pero ya sería X, o sea, el 3 ya podría pasar dividiendo, Dividiendo. entonces X sería menos 17 sobre 3. ¿Ok? Entonces, ese sería es muy simple la ecuación. Entonces decimos que el conjunto solución sería menos 17 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Yo les he seleccionado el ejercicio 35, tiene ecuaciones así bien simples de este estilo. Así que bueno, las otras las pueden hacer tranquilamente ustedes. Veamos el D, que si bien es simple, pero es un poquito más complejo que el anterior. ¿Qué haríamos ahí en esa ecuación? Es una ecuación lineal también, el 35D. El primer miembro sería distributiva. Bien, el primer miembro hacemos distributiva y en el segundo También. Convertimos decimal en fracción. también ¿no? Estaría bueno convertirlo a fracción. A mí siempre me gusta trabajar todo en fracciones más que en decimales, porque la fracción si uno la aprende es más fácil. Ahora, hay muchos que le huyen a las fracciones porque no las saben manejar bien, entonces ahí está el problema. Pero si uno las aprende a manejar, son lo más fácil del mundo. Entonces, la pasemos, vamos haciendo distributiva. Menos 3 por 2x. Menos 6X. Bien. Menos 3 por menos 5 sextos. Más 15 sobre 6. Lo pongamos así y ya lo operamos en el siguiente paso. Bien. Ahora, lo que voy a hacer, bueno, no voy a hacer todavía la distributiva de la división, sino que vamos a pasarlo a fracción. ¿Cómo se pasaba a fracción un decimal? Exacto. Un decimal exacto. Se colocaba el número completo sin la coma y se ponía un 1 y tantos ceros como dígitos decimales haya. Entonces 5 décimos que quedaba esto se puede simplificar, la quinta de 5 es 1 y la quinta de 10 es 2, por eso es que da un medio, 0,5 es igual a un medio, ¿sí? Entonces venimos y lo colocamos ahí. Entonces, sigamos trabajando, sigamos operando. 6x, acá podría simplificar o no, en diagonal. Acá es como si hubiera un 1. Esto, la tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. Entonces acá, ¿qué queda? 5 medios, ¿están de acuerdo? Sigamos. Y ahora sí puedo hacer distributiva de la división. Entonces me queda menos 5 cuartos de x dividido en un medio y me va a quedar más 3, porque recuerden que hay que hacer regla de signo también, o sea, este signo más dividido en más queda más, ¿sí? 3 dividido en un medio. Sigamos, menos 6x más 5 medios igual. ¿Cómo se divide esto? ¿Cómo se divide a 5 cuartos dividido en un medio? ¿Cómo era? 5 cuartos por 2, porque era recíproco. Se utilizaba. Una forma es hacerlo así, el recíproco, o sea, por 2 sobre 1. Entonces ahí operamos horizontal. Nos queda 10 cuartos. Otra forma es hacerlo en zigzag. O sea, 4 por 1 y lo escribimos abajo. Y 5 por 2 y lo escribimos arriba. ¿Está? Otra manera, antes de haber dividido también, cuando se usan fracciones, es simplificar. En la división se simplifica horizontal. Se hace la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Y recién ahí se podría resolver. Siempre conviene simplificar antes, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, acabamos de calcular
Acá vamos a calcular eso, entonces venimos y lo ponemos acá. Menos dividido en más, que tiene este número, da menos. 5 cuartos dividido en 1/2 es, esto se lo puede simplificar, y nos quedaría 5 medios. Entonces, nos queda 5 medios de x. Y esto, 3 dividido en 1/2, ¿qué sería? ¿Qué quedaría 3 dividido en 1/2? 6. 6. Entonces, esto queda 6. ¿Ok? Bueno, y ahora, como siempre, nunca pierdan de vista que hay que agrupar las x por un lado y los números por otro. Entonces quedaría menos 6x más 5 medios de x, o sea, este lo voy a pasar para allá sumando, y al 5 medios que está sumando lo paso restando. Nos queda 6 menos 5 medios. ¿Ok? ¿Cuánto da esto? Menos 6x más 5 medios de x. Acá podemos ponerle un 1 abajo. Sacamos como un denominador 2. 2 dividido en 1, 2 por menos 6, menos 12x. Y 2 dividido en 2 de 1 por 5, 5x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, menos 12x más 5x, ¿cuánto da? Arriba. Menos 7x sobre 2. Sobre 2. Y de este lado, ¿cómo se hace esta? Lo voy a hacer por... Todo esto serían como cálculos auxiliares, toda esta parte. ¿Sí? Lo voy a hacer acá, 6 menos 5 medios. ¿Esto qué sería? 2, entonces acá es como si hubiera un 1. 2 dividido en 1 es 2 por 6, 12, menos 2 dividido en 2 de 1 por 5, 5. ¿Y eso cuánto queda? 7 sobre 2. Bien. Y ahora, ¿qué hacemos por último? Pasa el 7 y medio, menos 7 y medio, Dividiendo. multiplicando. Dividiendo, sería Dividiendo, el 7 perdón. medios está multiplicando la x, entonces sería x igual a 7 medios dividido en menos 7 medios. ¿Sí? Y eso, 7 medios dividido en menos 7 medios, ¿cuánto da? 1 Menos 1. a menos Da menos 1 porque es más dividido en menos, da menos. Entonces esto es menos 1. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo hago yo para saber que esto está bien o está mal? ¿Qué creen que se puede hacer? Sustituyendo el valor de x en las x de la ecuación. Claro, eso se llama, todas las ecuaciones deben ser verificadas. Eso se llama la verificación, ¿sí? La verificación de la ecuación, que sería ir ahora con este valor de x y lo introducimos acá y ahí también. Y vemos qué da. Bueno, eso se los dejo para ustedes, ¿sí? Eso háganlo cuando ustedes estén resolviendo la cartilla y fíjense si da menos 1, ¿sí? Pero bueno, debería cumplirse que la parte de la izquierda, el miembro de de la izquierda, debería ser igual a este miembro. Una aclaración, cuando hagan la verificación, nunca pasen de término. O sea, resuelvan lo que está a la izquierda del igual y fíjense si es igual a lo que está a la derecha del igual. Nunca, ya cuando uno verifica, no hace pasaje de término de miembro a otro ni nada de eso, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Si no, le pueden cometer algún error. Digamos, acá tenemos otra ecuación. Ustedes me dirán cómo la podemos resolver y qué tipo de ecuación es. es lineal y podemos resolver primero los términos independientes para ir. Lineal. Podríamos resolver los términos independientes, o sea, los que tienen números sin x. Incluso podríamos ya ir pasando, restando los que tienen x, o sea, agrupándolo en un lado, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería menos 4/5 más 12? ¿Cuánto sería? ¿Cómo se hace eso? Se opera, se dice, bueno, esto como si tuviera un 1, entonces saco un común denominador 5. Y digo 5 dividido en 5 de 1 por menos 4, menos 4. Más 5 dividido en 1 es 5 por 12. 60. Ah, no. 60. Sí, 60. ¿Sí? Y 60 menos 4.
56. 56. Entonces, de este lado me estaría quedando 56 quintos. Ahora vamos a sumar. ¿Cómo hacemos para sumar 1/2 de x menos 5x? Eh, Acá podríamos agregarle un 1 abajo, ¿no es cierto? Siempre que no tengan nada abajo, le pueden agregar un 1 en el denominador. Y sacamos entonces factor común, el más grande de los dos, que sería 2. No factor común, sino común denominador. 2 dividido en 2, de 1 por 1, 1x. Menos 2 dividido en 1, 2. Por menos 5, menos 10. menos 10x. Entonces, ¿cuánto nos da de resultado esto? 1 menos 10x Menos 9x sobre 2. 2. Entonces, vamos armando lo que nos queda de ecuación. Menos 9x sobre 2 debería ser igual a 56 quintos. Ahora, a continuación, ¿qué podemos hacer? El menos 9/2 pasa dividiendo para el otro miembro. Exacto. Entonces queda 56 quintos dividido en menos 9/2. 56, a ver, 6, 5, es un número par, y 9, entonces no puedo simplificar nada. Me parece que no puedo simplificar nada. O sea, no puedo simplificar así horizontal, entonces bueno, hagamos la multiplicación. 56 por 2 sería, yo lo voy a hacer en zigzag, o sea, voy a hacer así y lo pongo acá arriba. 56 por 2 sería 112. Sí. Además, tengamos presente el signo también. Más dividido en menos, Menos. entonces menos 112 dividido en, y 5 por 9, 25. 45. Entonces, en teoría debería ser, debería dar eso, ¿sí? ¿Puedo sacar la tercera o no? Ah, no. No. A No. ver, ¿a 56 se le puede sacar la tercera? No, ¿o No. sí? No. Sí, al 45, pero el 112 no. O sí. No. Me parece, a 56 me parece que no tiene tercera. ¿Cómo se hace para saber cuándo un número es divisible en 3 o en 9? Pero principalmente en 3. Cuando vos sumás la cifra y te da un múltiplo de 3. Ah, bien. ¿Entendés? Entonces, si a 56 vos sumás 5 más 6, te da 11. No te da múltiplo de 3, entonces no se puede dividir en 3. ¿Sí? Bien. Esa es una forma rápida de verlo. Bien, entonces la verificación tendrían que hacerlo ustedes. Esa la dejo para que ustedes lo verifiquen, lo comprueben, a ver si está bien resuelto esta ecuación. En teoría, de uno reemplazando acá los valores de x, debería dar el resultado, ¿sí? Para no perder tanto tiempo, digamos, lo hacen ustedes, ¿sí? Ahora, entonces, ya son las 4:05, vamos a un descanso. Vamos a un descanso porque ya llevamos casi una hora de actividad. Vamos a poner el temporizador. Voy a dejar de grabar y en 10 minutos nos volvemos a encontrar, ¿sí? Detengo la grabación. Bueno, ahí vayan dando el presente de nuevo. Mientras yo voy maximizando pantalla. Bien, ahí veo que están dando el presente, perfecto. Bueno, entonces lo que habíamos terminado de ver antes de ir al descanso era el ejercicio 35F, ¿sí? Antes de ir al descanso. Ahora vamos a continuar con, ya les digo, el ejercicio 36, que en realidad es un problema de la cartilla. Vamos a analizarlo y vamos a ver si podemos plantear alguna ecuación o algo que nos permita resolverlo. Fíjense, el 36 dice, para un recital de rock, los organizadores reciben 15.000 pesos de los auspiciantes. La entrada cuesta 100 pesos, si se recaudaron 54.900, ¿cuántas personas asistieron al concierto?
Bien, entonces tenemos, anotemos los datos, en un problema siempre es bueno anotar los datos, y dice, los datos serían 15.000 pesos de ingreso de anunciantes, de auspiciantes. Después, ¿qué más tenemos? Entrada cuesta 100 pesos la entrada. Y la recaudación es 54.900, eso sería la recaudación. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos plantear a esto de acá para saber estos son los datos? Siempre conviene incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Que sería cuántas personas, número de personas, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguna ayuda, alguna sugerencia? ¿Cómo haríamos para saber el número de personas? Como hay que plantear una ecuación, ¿qué tiene que haber en cualquier ecuación? Una variable. Una variable. Entonces, la variable debería ser X. ¿Y a qué le llamamos X? X debería ser, siempre en un problema, es importantísimo que ustedes asignen a qué significa X en el problema. Acá X podría ser el número de personas. ¿Cómo van a saber a qué le llaman X? Siempre miren la pregunta de un problema. En la pregunta del problema ya le está como insinuando a qué le tienen que llamar X, ¿sí? En el problema. Entonces, X sería el número de personas. Bueno, ¿y cómo lo planteamos? 100 por X. Porque son 100 el valor de la entrada por X. Bien, eso me Más daría 15.000. eso me daría la recaudación, pero por entradas solamente. ¿Y qué le falta a eso, a esa Más recaudación? 15.000 igual a 54.900. Más 15.000, que son los de los auspiciantes. Eso debería ser igual a la recaudación total que ha tenido el evento. Entonces, ¿cómo despejamos eso? 100x igual a 54.900 menos los 15.000 de la oficial. Bien. ¿Y eso cuánto da? 54.900, esto debería dar 39.900, ¿puede ser? 54.900 menos 15.000. Según mis cuentas así mentales, 39.900 me parece, ¿o no? Sí. ¿Sí? Bueno, 39.900. Bien, ¿y ahora qué hacemos? 100 pasa dividiendo. Bien, entonces 39.900 dividido en 100. Entonces, este se va con este se va con este, y entonces, ¿cuánto vale X? 399. Bueno, esa es la cantidad de personas que asistieron al evento, ¿sí? 399 personas, ¿ok? Entonces, fíjense que hemos usado una ecuación lineal para resolver este problema, un problema de la vida real. Sigamos un poquito más. 37 dice, Sergio hizo un viaje en taxi que le costó 350 pesos. Si la bajada de bandera cuesta 50 y cada una cuadra gasta 10. O sea, la caída de las fichas se llaman en un taxi, cuánto vale cada cuadra. Entonces, ¿cuántas cuadras recorrió el taxi? Entonces, anotemos los datos. Los datos serían costo del viaje. Costo del viaje sería 350 pesos. La bajada de bandera cuesta, entonces, bandera, cuesta 50 pesos. Y cada cuadra serían 10 pesos adicionales por cada cuadra recorrida. Entonces, ¿cuántas cuadras recorrió el taxi? ¿Cuál sería la incógnita? Las cuadras.
sería número o cantidad de cuadras, ¿cierto? Eso sería X. O sea, yo les había dicho siempre que miren acá la pregunta y eso les va a dar una idea de a qué le tienen que llamar X. Bueno, entonces, ¿cuál sería la ecuación que podríamos plantear de este problema? ¿10x? 10x, bueno, porque 10 es el valor de la ficha, o sea, de lo que vale cada cuadra, y x es el número de cuadras. Entonces, multiplicando esto nos va a dar cuánto vale, o sea, cuánto el consumo, o sea, cuánto vale en proporcional a la cantidad de cuadras. Pero además de ese proporcional a la cantidad de cuadras, ¿qué más hay en el costo del viaje? La bajada de bandera. La Sería más. bajada de bandera que el taxista, o sea, cuando acciona el reloj, por el solo hecho de sentarnos en el taxi, ya tenemos que pagar la bajada de bandera, ¿sí? Bien. ¿Y eso a qué tiene? No, la bajada de No, bandera, perdón. 50. Sí, me confundí. Ahí lo borro. Bueno, 50. ¿Y eso es igual a qué tiene que ser? Al costo del viaje. A lo que costó el viaje, bien. Ahora, entonces, ¿cómo? Si ahora ya está el planteo del problema, ahora hay que resolver la ecuación. ¿Cómo la resolvemos? 10x igual a 350 menos 50. ¿Sí? Sería x igual a 300 sobre 10. Exacto. Porque 350 menos 50 es 300, y si pasamos de 10 dividiendo, se va el 0 con el 0 este. Entonces, ¿cuánto vale x? 30, ¿no es cierto? ¿Sí? De manera que, ¿cuál sería la respuesta? El problema preguntaba, ¿cuántas cuadras recorrió en el taxi? Entonces, un problema termina cuando uno da la respuesta. Yo no la voy a escribir porque es mucho texto, pero sería, no mucho texto, pero la verdad no tengo ganas de ponerme a escribir con este lápiz, pero sería, la respuesta sería, la cantidad de cuadras que recorre el taxi es 30. O el taxi recorre 30 cuadras. Y ahí uno tiene que poner la respuesta y ahí termina el problema, una vez que uno contesta la pregunta. No es solo hallar X, sino es contestar la pregunta del problema. ¿Sí? ¿Alguna duda antes que sigamos pasando de ejercicio? ¿No? Este era más bien simple, este problema, el 37, no era muy complicado. A ver, veamos esta, el 38A. ¿Qué tipo de ecuación es la A? Cuadrática. Cuadrática. Yo pregunto, o sea, la llevemos entonces, vamos a resolver la primera esa. La llevemos a digamos, igualada a 0, porque acuérdense que la cuadrática siempre es mejor cuando la vemos igualada a 0, de esta forma. Entonces, igualada a 0 sería 2x cuadrado menos 2x, igual a 0. Ahí, uno siempre puede usar la fórmula resolvente en cualquier cuadrática, la fórmula resolvente general, y vale para cualquier cuadrática. Pero hay veces donde la fórmula resolvente no es necesaria, porque la ecuación cuadrática está incompleta. Que en este caso, por ejemplo, ¿qué le falta a la ecuación cuadrática? El término independiente. El término independiente. Acá, por ejemplo, A cuánto vale, B cuánto vale y C cuánto vale. A vale 2, B menos 2 y C 0. A vale 2, B vale menos 2 con signo incluido y C vale 0, ¿sí? Bien, entonces, pero no vamos a hacer con la fórmula resolvente porque está incompleta. Una manera de hacerlo, esto, es sacar factor común, cuando tenemos así incompleta. Entonces, ¿qué podríamos sacar de factor común? El 2 y la X. 2x. Entonces nos quedaría multiplicado a ¿qué? X menos 1. Bueno, bien. Entonces, cuando yo tengo un producto de dos términos, o sea, este sería dos factores, no términos, sino dos factores, el primer factor, perdón, y el segundo,
para que esto, el resultado sea 0, hay dos posibilidades. O que 2x sea igual a 0, o que el paréntesis x menos 1 sea igual a 0. Esas son las dos posibilidades para que esto sea 0, se haga 0. Entonces, 2x igual a 0 es lo mismo que hablar de x igual a 0. Esa es una solución, es x1. ¿Y cuál será la otra solución? X menos 1 igual a 0. X menos 1 igual a 0, y si a eso lo resolvemos, eso es una ecuación X lineal. igual a 1. Entonces x igual a 1, paso el menos 1 sumando. De manera que x1 igual a 0, x2 igual a 1. Entonces nuestro conjunto de solución de la ecuación A sería 0, 1. ¿Sí? Entre llaves. ¿Ok? Vamos a resolverlo al B. Veamos el B. Ahí, ¿qué nos conviene hacer acá en este ejercicio? Pasar para el primer miembro, menos 2x menos 2. Claro, entonces lo ponemos 3x cuadrado menos 8x menos 2x menos 2. Más 2x. Más 2, perdón, sí. Y más, porque cambian de signo. Totalmente. Igual a 0, ¿sí? O sea, este signo cambia y este también cuando lo pasé al otro lado, al otro miembro. Entonces, ¿qué puedo sumar entre sí? 8, menos 8x más 2x. Me queda menos 6x. Menos 6x más 2 igual a 0. Entonces ahí sí, como ya está completa esta ecuación, sí tengo que usar la fórmula resolvente. O sea, 3 acá, menos 6 acá, y no sé por qué le pongo 0, no, siempre le pongo 0, no. ¿C cuánto vale? 2. 2. Bien, entonces vamos a usarla la resolvente. Vamos a esto del otro ejercicio. Vamos a usarla. X1, 2 sería. ¿Qué pongo ahí en menos B? Menos 6. Claro, menos 6 tengo que ponerlo entre paréntesis. Más, menos, raíz de, sería menos 6 al cuadrado. Al cuadrado. Menos 4 Por 3. por 3 Por y 2. por 2. ¿Sí? Sobre 2 por 3. 3. Bien. Entonces ahora seguimos resolviendo. Menos con menos se hace más, o sea, se hace más 6, más menos 6 al cuadrado, cuando tengo una potencia par, el menos se hace positivo, ¿sí? Sí. Entonces esto quedaría 36. Y después 4 por 3, 12. Por 2, 24. bien. Dividido en 6, porque 2 por 3 abajo es 6. Sigo acá. X1, 2 sería 6 más, menos, 36 menos 24, 12. 12. ¿Sí? Sobre 6. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Ahí probablemente dé un número decimal. ¿Sí? Lo que se suele hacer en matemática, a ver, chequemos que esté bien calculado. Tenemos A vale 3, B vale menos 6. Sí, y C vale 2, o sea que está bien hecho. 4 por A por C, está bien calculado. Entonces nos queda 36 menos 24. Y eso da 12. ¿Está bien? Lo que se suele hacer en matemática para ponerlo de una manera mucho más formal, más elegante, en vez de pasarlo a decimal, o sea, con la calculadora, ver cuánto es de raíz de 12, podríamos al número expresarlo como factores, como producto de factores. Por ejemplo, ¿esto qué podría ser? Podría ser 2 a la 2 por 3. o podría ser 3 por 4. 3 por 4. Sobre 6. Entonces, por propiedad de la raíz, nos queda que esto podría ser raíz de 3 y raíz de 4. ¿Sí? Sobre 6. Y esto da 6 más menos raíz de 3 y raíz de 4 es 2. Sobre 6. Entonces, el resultado a veces se lo puede expresar, es común en matemática expresarlo como 6 más 2 raíz de 3 sobre 6. Y el otro punto sería 6 menos
2 raíz de 3 sobre 6. O sea, para no andar convirtiéndolo a decimal. Pero si ustedes lo convierten a decimal también está bien, ¿sí? No es que esté mal. ¿Ok? Entonces, en principio, ese sería el resultado. Es un poco complicadito, pero ese sería. Incluso a esto se lo puede seguir trabajando un poquito más, a este resultado. Lo pongo arriba porque me quedé sin espacio. Esto quedaría 6 sobre 6 más 2 sextos de raíz de 3. Se simplifican los 6 y esto también. Entonces me quedaría el resultado 1 más 1/3 raíz de 3. Ese sería el resultado. ¿Está? El de arriba. Sí. Pero se entiende cuál es la idea. Como les digo, si esta parte no la entienden cómo arreglarlo de esta forma al ejercicio, bueno, traten, convértanlo a decimal, no hay problema. La idea es que después ustedes verifiquen a ver si está bien hecho el cálculo. ¿Ok? ¿Seguimos? ¿Seguimos un poquito más? Son las 4 y van a ser, son 4:30. Vamos, seguimos un poquito más. El 39 dice, se necesita conocer la altura y el ancho de una caja que mide 6 centímetros de largo. Su ancho es 7 centímetros más alto y su volumen es 2000 centímetros cúbicos. Ahí hay como varios datos. Entonces venimos acá y lo anotamos. La caja, ¿qué forma geométrica es la caja? Rectangular. No, porque rectángulo es cuando yo tengo una figura en el plano, pero la caja tiene 3 dimensiones. Ah, Entonces, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Esta caja, una caja que tiene todas caras planas, eso se llama un prisma. El prisma, el volumen, por ejemplo, de un prisma se calcula como área de la base por la altura. La altura sería esta y la base sería acá abajo, en la cara rectangular que está acá abajo, donde apoya la caja, ¿sí? Entonces, veamos los datos que tenemos del problema en primer lugar. Nos dice que se necesita conocer la altura, entonces la altura sería nuestra variable, ¿sí? Le podríamos llamar en vez de hx, da lo mismo, ¿sí? La letra no importa. El ancho de la caja dice que mide 6 centímetros. A ver, el ancho es 6 centímetros. El ancho de una caja que mide 6 centímetros de largo. De largo, bueno, está bien, yo le había puesto en el largo, acá está bien. Y de ancho le pongamos que sea, y su ancho es 7 centímetros más que de alto. O sea, ¿cuánto sería su ancho? Supongamos que este es el ancho de acá, este de acá. Dice, su ancho es 7 centímetros más que de alto. Entonces, ¿qué sería? ¿No sería h más 7? ¿Están de acuerdo o no? ¿Lo entienden? Les leo de nuevo. Dice, se necesita conocer la altura y el ancho de una caja que mide 6 centímetros largo. O sea, esta caja mide 6 centímetros así. Ahora, su ancho, y vamos a suponer que el ancho sea ese, o sea, la profundidad, vamos a suponerla, es 7 centímetros más de lo que mide su altura, o sea, lo que mide de alto. Y h no la conocemos porque también es una incógnita. Entonces, al ancho lo ponemos en términos de h, es h más 7. ¿Se entiende eso, chicos? Eso sale del enunciado del problema. ¿Y qué otro dato da? Nos dice que el volumen de la caja es 2000 centímetros cúbicos. Bien, entonces, ¿cómo podríamos plantear una ecuación con todo eso que tenemos? Una ecuación para despejar h, para despejar nuestra incógnita que no la conocemos. El prisma, que yo le decía que es área de la base por la altura, también se lo puede ver, es el mismo cálculo que hacer, largo por ancho y por altura. Entonces lo hagamos, calculemos el volumen. Volumen entonces sería el largo que es 6 centímetros, por el ancho que es h más 7, hemos dicho, del enunciado, y por la altura que es h. Y eso debería ser igual a los 2000 centímetros cúbicos que nos da de datos.
¿Ok? A partir de acá voy a eliminar las unidades solamente por una cuestión de facilidad de cálculo, para no andar arrastrando tanto las unidades. Las voy a poner al último. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 6 por h más 7 por h igual a 2000. Uy, se me fue un 0. Igual a 2000. De manera que, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podríamos hacer? Fíjense que h es como si fuera x, es nuestra variable, esto es nuestro incógnito. Ahí podemos hacer propiedad distributiva o no. ¿Sí? Entonces nos queda 6h más 6 por 7, 42. Y eso, de nuevo, por h, que es este h que está acá al último. Eso igual a 2000. Volvemos a hacer otra distributiva más. Y nos queda que 6h cuadrado más 42h debería ser igual a 2000. Y todo, si lo igualamos a 0 para tener la ecuación cuadrática en su forma original, digamos, nos quedaría así, la ecuación. Y esa ya es una ecuación cuadrática en h. Entonces, con la fórmula de Bhaskara deberíamos resolver h1, 2. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, cuál es la idea? Y bueno, eso les dejo para ustedes porque es muy mecánico. ¿Me quieren hacer alguna pregunta del planteo que hemos hecho? ¿Alguien que no haya entendido el planteo del problema? ¿Chicos? Chicos, ¿están ahí? ¿Hola? Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Porque no sé Sí. no sé si se perdió la conexión. Les decía, ¿alguien no entendió el planteo de este problema? ¿Cómo arribamos a la ecuación que hay que plantear para poder resolverla? Lo que hicimos es, en el fondo, calcular el volumen de la caja, que es largo por ancho de la caja y por la altura de la caja. Y nada más que el ancho, además, estaba en función de la altura también en el enunciado del problema. Y eso dice que es igual a 2000 centímetros cúbicos, que este es el volumen de la caja. ¿Sí? El cálculo del volumen. Entonces, al hacer eso y después hice varias distributivas, acá o sea, hice 6 por h y 6 por 7, y después al resultado hice 6h por h y 42 por h, y me da esto de acá. Y eso igual a 2000. Después el 2000 lo pasé restando al primer miembro y ya me queda una ecuación cuadrática. ¿Cómo me doy cuenta que es una ecuación cuadrática? Porque la variable, que es h, o sea, la incógnita, está elevada al cuadrado. Acá, ¿sí? Entonces ya con que esté elevada al cuadrado en un término, ya sé que es cuadrática. ¿Sí? Bueno, si no tienen una duda de cómo del planteo, o algo que me quieran preguntar, sigo adelante un poquito más. Y ya entramos en casi, creo que el último ejercicio. ¿Puedo pasar la diapositiva? Entonces Sí. les queda acá pendiente que saquen el H1 y H2. Ah, déjenme algo que se me estaba pasando. El H1, o sea, ¿con qué soluciones me quedo de H? Probablemente muchas veces estos ejercicios dan que un H es positivo y el otro H es negativo. Pregunto, ¿cuál sería el sentido? En geometría no hay lados negativos, no puede haber. O sea, yo no puedo tener un cuadrado que de lado mida menos 2. Entonces, como no existe matemáticamente un lado negativo, probablemente si el H2 o el H1 me dan negativo, lo debo descartar y me quedo solo con el H positivo. Y esa sería la solución de mi problema. ¿Ok? Eso les dejo para ustedes para que lo calculen. Vamos a pasar, por último, vamos a hacer aunque sea un ejemplo de lo que es, a qué se llama una ecuación bicuadrada. Las ecuaciones bicuadradas son ecuaciones de grado 4, o sea, ecuaciones que tienen x elevada a la cuarta. Pero ¿por qué se llaman bicuadradas?
son un subtipo muy particular de ecuaciones cuárticas. Cuártica significa elevada a la cuarta. Son ecuaciones que se las puede resolver transformándola en una ecuación cuadrática. Ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, veamos. Muchas veces se puede hacer un cambio de variable. Este tipo de ecuaciones se resuelven haciendo un cambio de variable. Vamos a ver cómo. Supónganse que yo a esto lo dejo todo igualado a 0, a la ecuación. Cambio de variable es muy común en matemáticas. Lo dejo así. O sea, lo voy a poner de manera ordenada, así a la potencia de manera descendente. ¿Sí? Igual a 0. Lo que hice es, al 16 lo pasé restando al primer miembro, y lo puse primero, y después puse el menos 2,25. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, bueno, hago un cambio de variable a una nueva variable? El nombre que use de la nueva letra no es importante, o sea, puedo llamarle U, Z, T, lo que sea, como le quiera llamar, N, lo que sea. Entonces yo le llamo T, por elegir cualquier letra. Entonces digo que T ahora va a ser X cuadrado. Eso es un cambio de variable. O sea, yo digo, ahora mi nueva letra T va a valer X cuadrado. Entonces, si yo quiero reemplazar acá, ¿cuánto, en vez de escribir X a la cuarta en términos de T, qué tendría que escribir? 2T. ¿Por qué 2T? La elevemos al cuadrado a esta. T igual a X cuadrado, ese es mi cambio de variable. ¿Qué pasa si acá elevo al cuadrado y acá elevo al cuadrado? Me queda que T cuadrado es X a la cuarta, ¿no es cierto? De manera que acá, esto, con mi transformación, con mi cambio de variable, se transforma en T cuadrado. ¿Sí? ¿Lo ven a eso o no? Eso tiene que quedar claro, porque si no, no lo van a entender. ¿Lo ven que X a la cuarta, con este cambio de variable que hicimos, queda T cuadrado? Y ahora, ¿cómo queda el segundo término? Menos 16T. Menos 16T. Y de este queda como está. ¿Y qué logré haciendo el cambio de variable? Que puedo utilizar la fórmula. Puedo resolverlo en un principio como fórmula resolvente. ¿Sí? Como fórmula resolvente. Entonces, fíjense, hagamos un Bhaskara entonces. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? A vale 1, Sí. menos 16 y menos 225. Bien. Vamos a calcularlo entonces con Bhaskara. Vamos a hacer T1, 2. Vamos a hacer que vale menos 16. Espere que borre porque ya ha quedado desprolijo esto. Menos, y entre paréntesis menos 16, que ese sería el menos b de la fórmula, más menos 16 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, y por c, que vale menos 2,25. Acá me van a tener que ayudar ustedes con los cálculos, así vamos más rápido. Si alguien tiene una calculadora, mucho mejor. Así no perdemos tanto tiempo en los cálculos. Y acá es sobre 2 por 1. Este menos con este menos se hace más 16. Más menos 16 al cuadrado, ¿cuánto es? Para que no tengan que ponerme a hacer a mano. 256. Bien, muchas gracias. 256. Y acá, este menos de acá, con este menos de acá, se hace más. Y 4 por 2, 25, eso da 900, ¿puede ser? Sí, profe. Bien, 900. Entonces, ahora seguimos resolviendo. T1, 2 va a ser 16 más menos. Sobre 2 por 1, profe. Sí, sobre 2 por 1, me estaba olvidando, muchas gracias. Entonces, ¿cuánto queda dentro de la raíz? 256 más 900, eso sería 1156, si no calculé mal. Sí. Sobre 2. Y esto, quiero creer que tiene una raíz exacta, si no, está un poco complicado, porque se va a hacer engorroso, pero no importa. Fíjense si tiene una raíz el 1156, si tiene raíz exacta. 34 puede ser.
No sé, yo no la calculé. Si alguien lo puede verificar, pero está bueno que dé algo exacto. Eso es muy bueno. 34. Bueno, supongamos 34 sobre 2. Entonces, acá tendríamos para la primera solución sería 16 más 34 sobre 2. Esto sería 44, esto sería 50 sobre 2, puede ser 25, ¿sí? Y T2 sería 16 menos 34 sobre 2. 16 menos 34, ¿cuánto es? Tenemos 24, 18, ¿puede ser? Sobre 2, da 9, ¿no es cierto? Ustedes vayan chequeando lo que voy haciendo, pues yo también puedo equivocar, ¿sí? Lo hago mental, pero... 16 menos 34 sería menos 18. Menos 18, sí. Dividido en 2 es menos 9, es verdad, me estaba olvidando el signo. Menos 9. ¿Ok? Ahí tengo dos soluciones de T1 y T2. Ahora yo les pregunto, ¿esa es la solución de mi ecuación o no? Menos 9 no, ¿Por qué menos 9 no? porque es menor que 0. O sea, es negativo. No, Cuando o sea, tiene- descartábamos el valor negativo cuando era un problema de geometría, porque no podía ser un lado negativo, pero nunca lo descarten. Si no es un problema real de geometría, el menos 9 también es una solución posible. Ahora, fíjense un detalle. La ecuación original tiene x y yo calculé las soluciones de mi variable t. Entonces lo que se hace en estos casos, en las bicuadradas, es volver a la variable original por medio de la transformación, el cambio de variable que hice yo acá. Entonces, si t vale 25 y sabemos que t es x cuadrado, o sea que x debería ser más o menos raíz de t, ¿se entiende? Y el más menos es porque, ¿se acuerdan que en una ecuación cuadrática tiene dos valores posibles cuando la paso como raíz? Si yo tengo esto, por ejemplo, x cuadrado igual a 4, si yo le quiero sacar la raíz, queda como x igual a más menos 2, ¿se entiende? La solución. Acá es lo mismo. Entonces, el x de la primera solución, ¿qué valores me quedarían? Serían el x1 y el x2. Me quedaría la raíz de 25. Entonces me quedaría más 5 y menos 5. ¿Ok? ¿Se entendió eso o no? ¿Se perdieron? Estoy volviendo a la variable original por medio de la transformación que hice. Ahora, yo tengo el valor de t, ¿cuánto vale x? Esa es la pregunta. Yo tengo que x cuadrado igual a 25, entonces ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? 5. Más menos 5, porque cuando uno hace esto, ahí aparece un doble signo, aparece un más menos, ¿sí? Porque tiene dos soluciones, una cuadrática, ¿sí? Ahora, vamos con la otra solución. Ahora voy a hacer lo mismo y digo, x cuadrado debería ser igual a menos 9. Entonces, ¿cuánto vale mi solución? no tiene solución en Claro, no tiene solución porque en el momento en que yo quiera hacer esto, me queda una raíz negativa. un número complejo. Me queda un número complejo, o sea, pertenece a los complejos. Entonces, esta solución no es posible. Entonces, por eso es que la descartamos ahora a esta. Conclusión. ¿Cuáles son las soluciones de mi ecuación? 5 y menos 5. 5 y menos 5. Si hubiera podido calcularlas a través de esta parte, hubiera tenido 4 soluciones. ¿Se acuerdan que al principio de la clase yo les decía que el exponente de x me dice cuántas soluciones yo tengo? ¿Tiene sentido que la ecuación cuártica, o sea, la cuarta, tenga 4 soluciones? ¿Tiene sentido? ¿Qué opinan? Sí, porque siempre, si yo, la potencia más alta de x en una ecuación, le va a decir cuántas soluciones tiene esa ecuación. Pero ¿qué pasa? Esta ecuación tiene 4 soluciones, pero 2 de las soluciones son números complejos. Por eso es que no figura en nuestra solución. Nosotros lo único que podemos hacer por ahora es decir, bueno,
No, las soluciones son las dos soluciones reales, porque números complejos todavía no han visto. De manera que el x1 debería ser E5 y el x2 es menos 5. Esas son las soluciones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea, pasando en limpio, estas soluciones bicuadradas son ecuaciones de grado 4 que por medio de un cambio de variable se las deja como grado 2, o sea, como una cuadrática. Se resuelve la cuadrática y hay que volver originalmente a la variable original, que era la variable x. Una vez que volvemos a la variable x original, nos van a quedar las soluciones reales de la ecuación, que es lo que hicimos. ¿Está claro, chicos? Con esto terminaríamos la clase de hoy. Si tienen yo voy a dejar de grabar y si quieren, ¿tienen una consulta de este ejercicio en particular? Así no deje de grabar. ¿Chicos? ¿Alguien? ¿Tienen consulta? ¿Me están escuchando o se perdió la conexión? Sí, profe, sí se escucha. ¿Se escucha? Bueno, es como, bueno, hasta que la piensen voy a detener la grabación